Gustavo Barón. Vamos por aquí. Antes de nada, deciros a todos los que sois, que seguro que tenemos aquí Instagramers, Twitteros, por favor, usad los hashtags, hagamos ruido y que todo esto lo conozca mucha más gente, porque de verdad que vale la pena, lo veréis. Disfrutad y nos dejamos con Gustavo Barón. No me etiquetéis como fracasado, por favor. La verdad es que cuando Marco me dijo de venir, yo tenía dudas de qué hablar, porque en realidad yo no considero el fracaso como tal, lo considero, en realidad me parece que hay desafíos, no considero ni los fracasos ni los éxitos. La vida te va planteando una serie de desafíos, obstáculos que hay que ir superando, como decía él. Y prácticamente el hecho de que uno tenga esta serie de impedimentos para seguir su camino hace que uno se vaya fortaleciendo. Entonces, lo que hoy quiero hablarles es de dos momentos duros de mi vida. Uno se puede considerar como una cagada, pero el otro es un momento duro, y lo que voy a dividir es mi vida personal a mi vida profesional. Les voy a hablar de los dos momentos duros, tanto de personal como de profesional, porque si vosotros sois emprendedores, sabéis que la persona tiene que convivir con el profesional. Así que cuando uno está en el camino del emprendimiento, tiene que tener en cuenta que hay cosas que uno elige y hay cosas que le son asignadas. Es la diferencia entre vocación y profesión. A mí no me quedó otra que dedicarme a la educación. Yo soy director de la Academia de Martec, que algunos la conocerán, y no me quedó otra que dedicarme a la educación precisamente porque la profesión es lo que uno abraza. La profesión es lo que uno elige, que le conviene, que le da más dinero, etcétera, etcétera. Pero la vocación es abrazado. La vocación te abraza tan fuerte que no te deja respirar. Te abraza tan fuerte que te quita el aliento. Es una llamada, por eso se llama vocación, porque viene de vocatio. Y esta llamada está en tu oreja diciéndote que tienes que seguir tu camino, y que tienes que hacer eso. Ese sueño se convierte en una obsesión y no te deja dormir, no te deja respirar. Así que esa vocación en realidad es como un fuego. Este fuego, y es de lo que vamos a hablar hoy, significa que hay un fuego interno que nos lleva por distintos caminos, pero el hecho de tener un fuego no significa que no haya momentos donde uno pueda ver que se acerca la oscuridad, o donde hay un viento o un pequeño soplido que intenta apagarnos ese fuego. Les voy a empezar a contar este momento duro personal. Yo tenía 18 años, era el 17 de noviembre de 1991, y a las 6 de la tarde aparece una mujer en mi casa, en Argentina, y me dice que a mi hermano lo acaba de atropellar un tren. Esta es la primera vez que lo cuento en público, así que tengan un poco de paciencia, pero en ese momento, cuando esta mujer me dice eso, imagínense, uno se queda helado. En ese momento me pasaron mil cosas por la cabeza, salí inmediatamente a ver qué es lo que había sucedido. Y el hecho de que atropellen a tu hermano un tren, sobre todo cuando es tu hermano menor, y aquí quiero hacer esta pequeña salvedad, que uno cuando es un hermano mayor se da cuenta que tiene que proteger siempre al menor. Puede ser el más cabrón de todos tu hermano. Puedes pelearte, puedes discutir, etc. Pero es tu hermano, es tu misma sangre y sabes que lo vas a defender a muerte. En ese momento yo no pude defenderle. Y en ese momento me di cuenta que mi hermano había quedado a 20 metros del tren, había tenido un estallido craneal, se le había roto el brazo en 1000 pedazos, la pierna en 1000 pedazos, había perdido la dentadura, parte de visión del ojo, etcétera, etcétera. Y todo esto hizo que durante un montón de tiempo, durante meses en unidad de cuidados intensivos, después en piso, en planta, estuviese con rehabilitación, reconstrucciones, operaciones. Con mi familia nos alquilamos un hotel que estaba a unos metros del hospital, porque cada día era una operación distinta y nunca sabía hasta cuándo iba a venir una noticia buena o mala. En ese momento que nosotros tenemos esa experiencia, nos damos cuenta que lo de mi hermano empieza a ir cada vez mejor.
él se empieza a rehabilitar, empieza a ir a distintas operaciones, etcétera, etcétera, y pasan los años y él se empieza a poner cada vez mejor. Voy a dejar esto por un momento ahora para contarles la otra experiencia, después lo voy a retomar. Cuando nosotros tenemos la otra experiencia a nivel profesional, sucede lo siguiente. Teníamos un deseo, no en el momento de mi hermano, pasaron 25 años de eso, porque el único deseo cuando pasó lo de mi hermano era que sobreviviese, se puede imaginar. O sea, no había ni cumpleaños, ni navidades, ni nada, ni ninguna otra cosa que uno deseara más que estuviese bien. Después de 25 años, yo ya en Mallorca, en realidad tenía un sueño, que era tratar de convertir la pequeña academia que tenía en una academia mucho mayor. Ese deseo de convertir una academia que tenía 90 metros cuadrados en una de 360 metros cuadrados. Y aquí viene la cagada. Cuando uno intenta hacer los cálculos, uno piensa en infraestructuras, piensa en aires acondicionados, piensa en qué le puede costar la pintura, etcétera, etcétera, pero a veces hay algunos cálculos que se le van de más. Bueno, yo me mandé una cagada porque los cálculos superaron los 60.000 euros. Es decir, nos habíamos, no olvidado, pero hablamos con los arquitectos, hablamos con los ingenieros y demás, pero no habíamos pensado en toda la parte interna. En toda la parte interna, que sumaban 60.000 euros porque había más de 32 IMAX, más de pizarras, proyectores, sillas, etcétera, etcétera. Cuando uno se da cuenta que tiene una academia pequeñita, que le da una serie de ingresos, pero tiene un contrato firmado de 8 años por un alquiler que es 4 veces más el valor del anterior. Es una academia no terminada, algo así como el Palacio de Congresos, bien, y que no puede terminar de construirlo. Y que todo eso lo va a tener que pagar durante 8 años, uno se da cuenta que ese fuego se puede llegar a parar. Uno se da cuenta que la oscuridad está mucho más cerca de lo que uno pensaba. Entonces, es en esos momentos donde uno se tiene que ocurrir una idea. Y esa pequeña luz en el túnel aparece y uno empieza a ver de qué forma puede salir adelante. Una de las ideas fue juntar a los clientes a los que les había pasado presupuestos, más de 20 clientes, y lo que les dije a ellos, los cité y les dije, miren, a ustedes les pasé un presupuesto en estos últimos meses. Vamos a hacer lo siguiente, ese presupuesto ahora va a valer el 50%, pero el dinero lo necesito ya. Y es más, no sé cuándo voy a poder hacerles el proyecto. Les conté mi situación y era confianza total. Por otro lado, junté a los alumnos de la academia pequeñita, les dije, necesito vuestra ayuda. Necesito pintar, necesito pasar lijas, necesito limpiar, etcétera, etcétera. Unos meses después tenía a un montón de empresarios poniendo una inyección de dinero bastante grande en todo lo que era el proyecto, un montón de alumnos rasqueteando paredes, pintando la academia y convirtieron en lo que es hoy la academia, si tienen la oportunidad de verla, se van a dar cuenta que es una academia que tiene más de 6 aulas, 30 ordenadores, la última tecnología, bueno, tiene un montón de cosas bastante buenas. Esto se pudo lograr gracias a estos pequeños soplidos que te da la vida, estas pequeñas cagadas que uno se manda, pero que no llegan a apagar ese fuego. Esos pequeños vientos, esas pequeñas lloviznas, esas lluvias que intentan que esa llama se pierda, pero así todo uno trata de pelearlo. Eso es lo que me enseñó la academia. Lo que me enseñó mi hermano es que todo tiene un fin. Él está vivo. Él está vivo, está bien física y psicológicamente. El año pasado estuvo aquí en mi boda, él, toda su familia, mis sobrinos, pero afortunadamente, aunque él viviese, me dejó la lección de que la vida tiene un fin. A los 18 años uno se da cuenta que todo se termina. A los 18 años uno se da cuenta que puede vivir 1 o 90 años. Así que si uno realmente tiene el fuego interno, tiene que preocuparse por llevarlo a cabo, sus objetivos, sus sueños. No puede esperar, porque uno no sabe cuándo se va a terminar. Lo bueno de todo esto es que cuando uno tiene ese fuego, cuando uno lo alimenta, cuando uno lo hace crecer, cuando esas llamas empiezan a tomar un carácter naranja y rojo, se da cuenta que cuando está cerca de personas, al final termina encendiéndolas. Muchas gracias.